Ey, 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 chiquilla, chiquilla, no digas eso, no digas eso. Mejor vente a escuchar este podcast. Bienvenidos al proyecto Z. Bueno, el día de hoy nos acompañan el doctor Pilicencio y el licenciado Alfonsino. Y el día de hoy, el tema que vamos a tratar es acerca de la inclusión étnica inspirada en el movimiento zapatista. Hola, ¿qué tal chicos? Bueno, pues para empezar este podcast me gustaría preguntarles a ustedes, ¿creen que sea importante integrar a las diferentes etnias en nuestros tiempos? De mi parte, yo considero que es muy importante esto, ya que, aunque parezca que hoy en día ya las diferentes culturas ya estaban unidas en la sociedad, realmente no es tal, porque todavía existe este pensamiento que nos inculcaron los europeos a pensar que ser un indígena es salvaje. Y nos perdemos de varias cosas o conocimientos que nos proyecta los indígenas. Y, no, y sí, la palabra indígena no tendría que ser nada malo, sino que tendríamos que entender y saber utilizar todo el conocimiento que nos pueden inculcar estas personas. O no sé qué les parece a ustedes. Pues en eso tienes razón. De hecho, si nos metemos un poco en la historia actual, nos podemos dar cuenta de que este movimiento zapatista todavía sigue en movimiento y pues son comunidades que están tratando de conseguir su propia autonomía. Es como un ideal zapatista que se fue retomando desde la época de la revolución. Y pues es bastante sorprendente porque son pueblos que están tratando de estar independientes o más bien, independientes del gobierno. Y pues está bastante padre porque es un tipo de comunismo, pero más utópico. Bueno, a mí me parece que la comunidad indígena ha sido una de las más invisibilizadas y me parece muy importante que tengamos que integrarlas porque muchas veces no tomamos en cuenta su perspectiva. Ahora, me gustaría preguntarles, ¿qué opinan ustedes del zapatismo? Tomando en cuenta lo que nos dijiste, yo puedo citar una pequeña fracción de un texto del autor Ramón Gros Fogel acerca del movimiento zapatista y que se caracterizaba demasiado el movimiento por esta frase, el andar preguntando, que plantea una manera de hacer política muy distinta al andar predicando, de la cosmología judeocristiana occidental reproducida por los marxistas, conservadores y liberales por igual. El andar preguntando está ligado al concepto de Tojolabal de democracia entendida como mandar obedeciendo, donde el que manda obedece y el que obedece manda, lo cual es muy distinto a la democracia occidental, donde el que manda no obedece y el que obedece no manda. Bueno, de mi parte, en sí, yo creo que el movimiento zapatista, de lo que yo sé, me parece un movimiento muy, muy increíble. Puede incluir a diferentes etnias sin importar su origen para servir a un enemigo, entre comillas, en común, que en ese tiempo era pues, el gobierno, ¿no? El tipo de gobierno que había. Y sí, a mí me parece bastante increíble este pensamiento. Poder incluir a diferentes personas sin pensar, es que este es un indio, es que este es un salvaje, es que este es un pendejito, ¿no? Entre las comillas, ¿no? Y me parece increíble porque dejaríamos de prejuicios y podríamos adaptar un pensamiento más chingón, podríamos avanzar como sociedad. No sé qué les parece a ustedes. Yo quise entender un poco cómo es que surgen este tipo de movimientos y para ello leí un texto de Ángela Estrada Guevara y me gustaría leerles esta pequeña cita. Dice, lo que se percibe es la imagen de un país fallido y de una sociedad derrotada. Una mirada más atenta a las condiciones actuales del país puede hacernos pensar que la discursividad oficial se expresa en términos de lo que Šefčovič llama país de mentiras. Paradójicamente, más de un siglo después de que Molina Enríquez planteara los grandes problemas nacionales, todavía se encuentran muchos de ellos en espera de respuestas y soluciones. Entonces, me gusta mucho esta parte del texto porque explica cómo en México hay tantos problemas que gracias a estos problemas surgen movimientos, como lo es en este caso el que estamos estudiando, el zapatismo. Pues bueno, ahora me gustaría preguntarles, amigos, ¿qué es lo que hace el zapatismo para lograr incluir a todos estos indígenas?
Pues es bastante curioso porque si nos ponemos a investigar un poquito acerca de la historia, nos damos cuenta de que este movimiento surgió desde Anenecuilco, un pequeño pueblito en donde le quitaron todas las tierras a los indígenas que vivían en esa zona. Y todos los ancianos que estaban ahí decidieron elegir un representante que iba a pelear por ellos y al que eligieron fue a Zapata. Zapata fue el hombre que encabezó todo este movimiento que se llama el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Este ejército lo que hacía era buscar la liberación de las tierras para que los indígenas pudieran estar pues en sana paz con lo que por derecho les pertenece, aparte de liberarse de los hacendados que en aquel entonces oprimían demasiado a los pobres indígenas. Y este movimiento avanzó demasiado gracias a Zapata y gracias a los ideales, porque él lo que hacía era ir reclutando a personas que pertenecían a cualquier grupo étnico. Era algo que no mucha gente hacía, porque pues en primera casi no se les entendía su idioma o habían muy pocas personas que estuvieran dispuestas a escucharlos. Y Zapata era prácticamente como un traductor que pues portaba con orgullo su, no podría decirse nacionalidad, pero sí su identidad como indígena. Y pues, está bastante padre esto, y de hecho hasta el día de hoy se sigue manteniendo este movimiento. Y ya llevan 25 años con esta lucha y todavía no se han respetado los derechos de los indígenas. Hasta no hace mucho que se acaba de proclamar una ley que permite que estos puedan votar, porque ni siquiera tenían derecho a votar. Creían que no eran lo suficientemente capaces como para poder regir sus propios gobiernos. ¿Y ustedes qué opinan? Muy interesante, pero yo no sé tanto de ese tema, pero es como lo que te entendí, es tener la vieja frase de, ¿no?, de dichoso personaje, ¿no? Que era que la tierra es quien la trabaja, ¿no? Y en sí es luchar por ella, luchar por lo que les pertenece, no importar qué, ¿no? Yo me encontré con este artículo de Eduardo Sandoval y este explica cómo el movimiento zapatista crea unas escuelas autónomas y estas escuelas autónomas se encargan de difundir y dar educación a las personas indígenas y uno de sus lemas es todos aprendemos de todos. Otro de sus lemas que también me gusta mucho es nunca más un México sin nosotros y nos habla de cómo estos indígenas están buscando hacerse de un pequeño espacio para poder ellos difundir sus propias ideas y su propio conocimiento, porque muchas veces buscamos imponer nuestro sistema educativo, pero no tomamos en cuenta que también los grupos étnicos tienen su propio conocimiento, ¿no? Y tienen mucho que decir. Tienes razón. Y es bastante importante tratar de mantener estas lenguas que ya se están perdiendo, porque es algo que forma parte de nuestra nación y de nuestra propia identidad. Y es casi como asesinar a un animal que está en peligro de extinción. No por el hecho de que corra peligro no significa que no siga viviendo. Y es importante que mantengamos todos nosotros nuestra propia identidad. Y también una frase curiosa que tienen es, bueno, cito, el pueblo manda y el gobierno obedece. Esto habla mucho acerca del concepto de democracia, porque aquí no solo hay un representante o no hay una sola persona que elija, sino es toda la comunidad la que llega a un acuerdo para poder tomar una elección que beneficie al pueblo. Y eso es algo que no muchas veces se ve en nuestro gobierno actual. Aunque parezca que sí o digan que sí, no es muy cierto. Muy bien, amigos. Y bueno, para terminar, me gustaría preguntarles, ¿cómo perciben ustedes el trato hacia los indígenas? Para mí, si bien últimamente hoy en día tal trato ya ha mejorado a comparación de hace muchos años o bastantes años atrás, ya que antes eran bastante discriminados, eran como un objeto, ¿me entienden? Eran tratados como animales y era algo muy feo pensar que cómo puede un humano, su propia imagen, dañarla, utilizarla como un objeto o torturarlo como si fuera un animal, que ni siquiera los animales se tendrían que tratar así. Y realmente, si bien hoy en día ya hemos mejorado en eso y ya no sirven, bueno, ya no tienen tanta discriminación tal grupo étnico, sí siento que el racismo ha perdurado, ya que sin importar que todavía tenemos el pensamiento europeo
de que los indígenas son animales, ¿no? Y hasta insultan, o bueno, tienen bastantes insultos, como es indio, india, etcétera, ¿no? Que ni siquiera tiene que ver con los indígenas, porque indio es alguien que nació en India. Y me parece algo absurdo esa idea. Y creo que tenemos que mejorar en eso, ¿no? Tener el pensamiento de los tojolabales, que era escuchar, entender, y tal conocimiento, una vez que entendamos, pasa a ser de nosotros. Y tendremos que tener ese pensamiento, y creo que es muy importante tener ese pensamiento. De hecho, tienes mucha razón. Creo que es lo primordial que tenemos que hacer si es que queremos generar un cambio, es eso, dejar de estar pensando con las ideologías occidentales, porque no es lo único que podemos tener en acceso. Hay muchas otras ideologías, también hay muchas otras filosofías, pero como estamos tan doctrinados, no nos permitimos abrir ese panorama. Y pues eso está bastante mal porque estás siguiendo todas las leyes y normas que te mostraron desde muy pequeño y con las que te educaron, pero para el beneficio de unos, no para el beneficio de todos nosotros. Entonces es demasiado importante que nosotros como jóvenes, más que estamos incluso estudiando para tener una mejor preparación, creo que deberíamos de empezar con esto. O sea, somos el cambio de la humanidad. Porque los demás, los grandes, los adultos, pues ya van más para allá que para acá. Y nosotros somos el comienzo de una nueva ciudadanía, de una nueva civilización. Entonces, pues deberíamos de seguir trabajando con todo esto y no dejar a un lado todos aquellos que pues están exigiendo su voz y están exigiendo sus derechos y aún así no, por alguna extraña razón, no se les hace caso. A mí me parece que como indígenas, en su papel de vencidos, se han visto obligados a tener que crear resistencias, crear autogobiernos, crear sus propias rutas y sus propias alternativas, puesto que muchas veces como pensamientos de colonizados que somos, no buscamos entender su perspectiva. Y me parece muy importante que escuchemos sus voces. Y sí, y más hoy en día, ¿no? Que tenemos que estar unidos como sociedad, tenemos que ir hacia un mismo objetivo. Eso sería lo primordial hoy en día, ¿no? Que se está acabando, que hay muchos problemas, muchas discusiones, que hay guerras sin sentido, o discusiones sin sentido, que quizás nosotros no le tomamos sentido, pero otras culturas sí les dan sentido, ¿me entiendes? Y tenemos que ayudarnos mutuamente para poder crecer como sociedad y poder cuidar también nuestro planeta en sí. Pues bueno, amigos, se Bueno, nos acaba el tiempo, pero la doctora Getsubeli nos tiene preparada una hermosa cita. sí, este es acerca de pues el movimiento zapatista, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que fue creado hace como unos 25 años por el subcomandante Marcos. Y de hecho, si quieren investigar un poquito más, hay incluso hasta videos de Luisito Comunica que habla acerca de estos pueblos que están tratando de ser independientes al gobierno. Voy a hacer la cita. En cualquier tiempo, un hombre o una mujer se rebela y termina por romper la ropa que el conformismo le ha tejido y que el cinismo le ha coloreado de gris. Un hombre o una mujer, cualquiera, de cualquier color y de cualquier lengua, dice y se dice, ya basta. Y pues con esto acabamos, chicos. Espérenos para nuestro siguiente capítulo. Adiós. Adiós, adiós.